Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Municipalidad de Marcos Juárez, construyendo futuro juntos. Y a 160 años del paso del tren por estas tierras, desde Escribanía a Triba, nos sumamos para que Marcos Juárez siga contando su historia. ¿Querés un crédito personal sin vueltas, sin gastos ocultos, sin perder tiempo y además que sea el más barato? ¡Tenelo ya! Vení a Tarjeta Marcos Juárez y Local y te lo llevás. Agricultores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Para el año 440 a.C., en la época del Imperio Romano, ya existían sellos que imprimían textos o imágenes sobre objetos de arcilla. Posteriormente, en China, en la década del 1040, Bi Shen inventó el primer sistema de imprenta de tipos móviles, que usaba complejas piezas de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos. Hasta el año 1440, cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta, los libros se difundían a través de copias manuscritas, hechas por copistas, muchos de los cuales eran monjes o frailes, y la producción de un libro manuscrito podía durar años. Y el antecedente más directo de la imprenta moderna es la xilografía, que consiste en tallar manualmente el texto o imagen sobre una tablilla de madera y fue utilizada en Europa durante la Edad Media para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Y por estas tierras del sudeste cordobés, para la década del 1910 ya existían dos imprentas, El Porvenir y La Sarmiento. Y para la década del 1930 llegaría el inicio de una de las imprentas más reconocidas de la ciudad y el resto de la región, la imprenta Mitre, que actualmente sigue vigente, y hoy Marcos Juárez les cuenta su historia. Bienvenidos. Los dueños anteriores era la familia Elizondo, que tenía imprenta y librería, y mi papá entró a trabajar acá con ellos a los 13 años. Y él nació en el 27, o sea que en el 40 entró a trabajar acá y falleció en el año 2017, así que sacar la cuenta, tiene más de casi 100 años, porque la imprenta estaba de antes. Sí sé que había mucho movimiento, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, además, en uno de los muebles que hay por acá atrás hay un calco pegada que hay 3 o 4 riéndose y dice para cuándo dijo que quiere el trabajo. Porque era algo que no se llegaba, venía a trabajar los sábados, a la noche. Uno de los hijos de uno de los socios de mi viejo venía a trabajar de noche, para poder adelantar hacia extra de noche. Mi abuelo, mi papá. Y bueno, esto es una parte de la maquinaria que quedó de la antigua imprenta, Mitre, que estaba sobre el callejón Maipú. Y bueno, un montón de historia. Esa máquina Augenform, alemana, tiene más de 100 años. Y bueno, funcionaba en esa imprenta hasta que, bueno, mi abuelo Eusebio con Oscar Comelo se dividieron y bueno, cada uno tuvo su imprenta. Yo cuando era niño, me acuerdo que caminaba por el callejón de las tarimas de letra, los burros de letra. Antes ahí se hacía todo tipografía o linotipo, que el linotipo es plomo para hacer un libro o algún texto, un volante con muchos textos, se hacía linotipo para hacer más rápido, que se hacían en Rosario los linotipos. Acá, bueno, ahora no está porque se vendió como todo lo que pasa con esta máquina. Por ejemplo, esta máquina que no es nueva, pero es bastante moderna, hoy la tengo que vender por fierro viejo, porque no se usa más. Y acá había una máquina muy grande, yo la conocía por Plana, no sé si realmente era el nombre de la máquina, que era del año 1903, una máquina alemana, impresionante lo grande,
que se imprimían, no sé si te acordás los afiches grandes que había, las hojas que se pegaban en los bares o en los negocios, todo eso, y se imprimía acá, y se imprimía mucho tiempo el diario semanario, se imprimía acá. Yo era tipográfico acá, hacía tipografía. ¿Para qué? La tipografía es toda la letrita individual armándola una por una. Salvo cuando se hacía la memoria y el balance, se imprimía la memoria y balance acá de la Cooperativa General Paz, eso se hacía en linotipo. Linotipo eran todas tiras no era plomo, era una aleación que se usaba porque se fundía continuamente y se mandaba a hacer a Rosario, se tipeaba todo allá, lo hacían ellos y después se armaba acá por líneas, porque si no era eterno armar eso. Bueno, y esto es como se trabajaba antiguamente, no hace muchos años atrás, que se hacía con tipografía. En este caso hacíamos los sobres de Comercial Dagna y bueno, el logotipo de Dagna que era de madera y esto es todo tipografía, son todas letras que se van armando y esto se pone en la máquina, el cilindro en tinta, imprime la letra. Y así se trabajaba todo con tipografía, con las máquinas esas. En 1975, en Marcos Juárez, nacía Gire Agropartes, el gran proveedor de los fabricantes de maquinaria agrícola. Y hoy somos Gire Metalmecánica. Calidad, mejora continua e innovación para proveer a la industria en general. Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. La imprenta Mitre era propiedad de Juan Schultes, el responsable de la recordada talabartería, y José Elizondo. Este último tenía además una conocida librería que estaba ubicada en San Martín al 800, donde hoy está el Palacio de las Galletitas y que se comunicaba con el taller de la imprenta. Y Enrique Comelo, a la postre el titular, junto a Eusebio Zárate y Rubén Giraudo, de la continuidad de la imprenta Mitre, ingresó a trabajar a los 13 años, cuando decidió no continuar sus estudios secundarios en la Escuela del Trabajo y estaba desempeñándose con tareas rurales. Cuando él entró a trabajar acá, yo no sé si él fue el primero en entrar, si Sara entró antes, después la verdad que no me acuerdo. Y había otro socio que era Giraudo, de apellido, y bueno, se ve que no cobraban los sueldos a tiempo, no les estaban pagando y decidieron, la familia de Elizondo decidió dejarle la imprenta, que se hicieran cargo ellos. Y ahí surge la sociedad, Comelo, Giraudo y Zárate. Y bueno, con el tiempo, Giraudo se fue de la sociedad, se fue a vivir a Córdoba, creo. Y mi papá estuvo con Zárate muchos años, hasta que también se decidieron separarse y Zárate se fue a trabajar, puso otra imprenta en el Barrio Sur. Cuando se dividieron, sí, empecé yo que mi papá la dejó y empecé a trabajar yo. Sí, trabajé con tipografía y sí, o sea, es un trabajo muy artesanal, o sea, que nada que ver con ahora, o sea, esto dejó de existir ya, literalmente. Pero las máquinas funcionan todas perfectamente, yo sí, esto funciona. Guillotina, bueno, esto ya es más moderno, es japonés, que yo la compré después. Esta es una Hamada japonesa que ya es más moderno, esto ya es OSE. Y esta es tipografía, que con esto se imprimía factura, volante. Todo lo que se usara de imprenta se hacía. Yo me acuerdo acá puntualmente, porque siempre me tocaba armarlo a mí, que era eterno de largo, unas planillas que usaba la agencia de autos de Juan Liotta, que eran todas columnitas, rayitas, que me llevaba una semana armado, que se imprimía en esa máquina que estaba acá.
pero abriéndolo la carpeta era una carpeta así de larga. Acá trabajó un muchacho muchos años que llevaba la contabilidad, que él había estudiado tipografía en un colegio de curas en Rosario, Córdoba, no me acuerdo dónde había estudiado, pero había hecho eso. Tipografía se enseñaba, pero la mayoría de la gente grande, no, era ver, practicar y armar. En la Mitre había una máquina gigante, era una máquina doble oficio que se hacía, no sé si te acordás, los carteles para el boxeo, para las rifas, esos carteles que tienen 1 metro por 50, se hacían en la imprenta esas. Todo, se armaba todo con tipografía, un trabajo había trabajo artesanal, sí, porque había que armar todo, palabras, letras, decorarlo al costado, así. A veces con logotipos que se hacían de madera. En la imprenta Mitre no solo se imprimió el periódico semanario, también se hacía la impresión del suplemento periodístico Patria y Orden, que salía los sábados y era del recordado maestro Julio González. Licencias de conducir 2026 Marcos Juárez. Para gestionar licencias particulares A, B y G, acércate al centro emisor de licencias de conducir en General Paz 714. Lleva la boleta del SENAT impresa y abonada, se gestiona en boletadepago.seguridadvial.gov.ar y fotocopia del DNI. Completa el resto del trámite en el mismo establecimiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Construyendo futuro juntos. Conocer y recordar la historia de una ciudad es saber de dónde venimos y valorar el camino recorrido. Y a 160 años del paso del tren por estas tierras, desde Escribanía Arriba, nos sumamos para que Marcos Juárez siga contando su historia. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. En la imprenta Mitre también se imprimió durante muchos años La Familia Cristiana, uno de los medios de comunicación escritos más antiguos y duraderos de la ciudad. Pertenecía a la parroquia La Asunción, tenía 12 páginas y se hacían 800 ejemplares todas las semanas. También en esta imprenta se imprimió la revista Sendas, que era escrita por la recordada maestra Amalia Grande. Y muchas firmas reconocidas de la ciudad fueron clientes de la imprenta. Bertotto Buglione, la Cooperativa General Paz, la Protectora Agrícola, la Ferretería Formica, la Mueblería de los Hermanos de Petrini, la concesionaria de Juan Liotta y muchos más. Pero el avance imparable de la tecnología ha dejado a muchas de las antiguas imprentas casi sin trabajo. Yo te hablo por mí y por un par de colegas que conozco. Todo esto que se hace ahora vía online, se hace con las computadoras. Si no te diversificás acá, no. Se va al muere. No se va al muere. Aparte somos varios acá, son varias imprentas. No vivo de esto, pero trabajo, sí, algo hago. A veces me dicen, ¿por qué no te compras tal máquina o así tal? Y le digo, con la edad que yo tengo, no hay nadie que siga esta imprenta, entonces no tiene sentido invertir en algo que no se va a recuperar nunca. Poco y nada, sí. Los pocos clientes que tenía, como que... Porque ya creo que no vale la pena, o sea, no me reditúa como para seguirlo ejerciendo, así que bueno. Pero bueno, funciona. ¿Ves que funciona? Esto funciona todo. La pongo despacio porque está fría, pero mira. Esta máquina se fabricó en el año 1964. En el 64, así que mirá si tiene años. Y esta máquina estaba en la imprenta Mitre y después cuando se dividieron, mi papá se quedó con esta porque supuestamente esta andaba mejor, que había otra tipo como esta, rotativa pero con hélice tenía, que es una máquina checoslovaca. Y bueno, cada uno se llevó
se quedó con una y bueno, y se dividieron. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. ¿Querés un crédito personal sin vueltas, sin gastos ocultos, sin perder tiempo y además que sea el más barato? ¡Tenelo ya! Vení a Tarjeta Marcos Juárez y Local y te lo llevás. La imprenta Mitre comenzó su historia hace casi un siglo, en una ciudad y un mundo muy distintos al actual, donde los tiempos no corrían tan rápido y había momentos para trabajar, estudiar, descansar y hasta para pensar. Hoy la tecnología hace todo casi por sí sola. Prácticamente la gran mayoría de los hogares tienen una computadora y una impresora donde sus habitantes pueden hacer los diseños e impresiones que deseen. Hasta las tarjetas de invitación o de presentación hoy se hacen en forma virtual a través de los teléfonos celulares. Y atrás quedaron las historias de estas imprentas, como la Mitre, en donde cada letra de cada palabra tenía un tiempo de preparación y de atención para que lo que se imprimía se hiciera correctamente. Sin embargo, aquellos fierros viejos todavía siguen funcionando. Esto también funciona perfecto, mira, esto tiene más de 100 años, está fabricada, es marca Augenfon, está fabricada en Leipzig, Alemania. Y esta venía con una rueda gigante que se le daba a mano y bajaba la cuchilla. Este es el pisón que ajusta el papel. Y antiguamente, como venía de fábrica, porque ahora está hecha semiautomática, venía con una rueda gigante para bajar la cuchilla y cortar, que ahora es semiautomática. Le das ahí, se pone el papel ahí, se ajusta con el pisón y baja. ¿Ves? Va bajando. ¿Ves? Ahora me pasa que está fría, ¿ves? Ahora. ¿Ves? Y para mi familia, mi abuelo, de toda una vida. Fue algo, o sea, que yo ahora lo tengo en el corazón y la verdad que me da pena cada vez que vengo acá, que en cualquier momento tengo que retirarlo y lo dejo porque sinceramente se me caen las lágrimas y en algún momento pienso que va a reflotar y no va a reflotar. Esto no hay, hay que actualizarse e invertir mucho dinero, que por el momento, o sea, no se puede. Pero uno como que tiene la ilusión de que en algún momento va y no, el tiempo atrás, hay que mirar para adelante. Y esto ya no. Imagínate que en algún momento digo, bueno, ¿cuánto me dan? No, por fierro me dan por todo, 200.000 pesos. Lo dejo ahí o lo dono, o sea, ¿entendés? Y bueno, esta es una parte de historia de la imprenta Mitre, de la familia Comelo, de la familia Zárate, que bueno, es la parte del pasado que tiene la ciudad, que en esa época se hacían libros, afiches. Y fue toda la vida, nosotros vivimos de esto, toda la vida. No éramos gente adinerada, pero se vivía relativamente bien. No sobraba, pero se vivía cómodo. Mi papá dejó de venir a la imprenta, él tuvo un problema de maculopatía. No veía prácticamente nada, cada vez se le cerraba más el campo visual, hasta que tuvo que dejar de venir porque no veía y bueno. Pero si no, él se hubiese muerto acá adentro. Amaba la imprenta.
En 1975, en Marcos Juárez, nacía Gire Agropartes, el gran proveedor de los fabricantes de maquinaria agrícola. Y hoy somos Gire Metalmecánica. Calidad, mejora continua e innovación para proveer a la industria en general. Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Cuenta la historia que los orígenes del rock datan de principios de la década del 1950 en Estados Unidos, y esta vibrante y contagiosa música rápidamente logró captar la atención de artistas y jóvenes en todo el mundo. Sus melodías provienen de la fusión de varios géneros de la música afroamericana de la época, como el rhythm and blues y el gospel, con otros estilos autóctonos del país del norte, como la música country. Y fue el discjockey Alan Freed quien empezó a transmitir rhythm and blues y tiene el crédito de ser el primero en mencionar el término rock and roll para describir este nuevo género musical. Y en Argentina, el rock comienza a mediados de la década del 1950 y en 1956 se grabó el que es considerado el primer tema del rock nacional, Rock con Leche, de Eddie Pequenino. En esta bella ciudad del sudeste cordobés fueron varias las bandas musicales que comenzaron a presentar la música del rock en los escenarios locales y regionales, y para la década del 70 se iniciaba el camino de un grupo de jóvenes muy particulares. Según el decir de los chicos de aquella época, estos pibes estaban hasta las manos. Y la semana que viene, Marcos Juárez les contará su historia. Hasta entonces, y gracias por la compañía.